Hola a todos, ¿qué tal? Estamos aquí, Pau Cardona y yo misma, Ingrid Antolino. Pau es coach, psicólogo, formador en PNL y coaching, y yo pues también soy coach, formadora en competencias transversales y investigadora educativa. Hola Pau, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Con ganas de seguir con estas conversaciones. Muy bien, hoy retomamos el tema de por qué nos puede ser útil la PNL. Estuvimos hablando pues del rapport, estuvimos hablando también de los sentidos que podemos trabajar, ¿no? Para percibir una realidad más completa, y también hablamos un poco del metamodelo y de los patrones de eliminación, distorsión y generalización que se suelen utilizar de forma general a la hora de usar el lenguaje. Ujú. A mí me gustaría destacar hoy, continuando un poco con la parte del lenguaje, una de las cosas que también me fue muy útil en la PNL fue poner atención a cómo yo hablaba, para darme cuenta de que los verbos o los sustantivos que utilizamos generalmente tienen mucho que ver con cuál de nuestros sentidos es mm, el que nosotros realmente focalizamos, ¿no? Correcto. Como ya comenté, yo soy muy visual, y al conocer que el cómo hablamos, por ejemplo, si yo digo es que tú no ves, o si quieres podrías ver, o Ya lo veo la claro. mirada con la cual enfocas esto, ¿no? Al Ujú. final, todas esas palabras, esos verbos se relacionan con lo visual. Es más difícil que yo, por ejemplo, y esto me he dado cuenta a base de escucharme a mí misma, sería no sé, cuando hablo con una persona, a lo mejor no utilizo tantas cosas de la parte auditiva, o de la parte olfativa, o de la parte gustativa, ¿no? Y me centro más en si tú sientes, si tú haces, si tú ves, ¿no? Eh, entonces me gustaría, Pau, que tú explicaras un poquito más la importancia de todo esto. Sí, hay varias importancias, aunque parece una cosa muy nimia, ¿no? Parece una cosa muy casual. Pero si tú Ujú. te das cuenta de que al final hay un patrón detrás de esto y que las personas utilizan principalmente un modelo y te dicen cosas como: Esto que me has dicho ha sonado fatal", Ujú. o "Te estoy dando toda la información y tú no la coges". O lo que tú decías, ¿no? No lo veo claro, cuestiones visuales, etcétera, etcétera. Al final tendemos a hacernos como un lugar en el que estamos más cómodos, con un tipo de información con la que estamos más cómodos. Por ejemplo, las personas que son más visuales entienden más la información en esquemas o en gráficos que no en texto escrito, por ejemplo, o en explicaciones. Los auditivos, pues evidentemente con explicaciones, y evidentemente las personas que son kinestésicas o más táctiles o más de sensaciones aprenden haciendo, ¿no? Poniéndolo en práctica y viviéndolo, son más experienciales. Y la idea es al final que estos tres tipos de personas puedan al final entenderse mejor. Cuanto más capacidad tengas tú de adaptarte a la comunicación de la persona con la que tengas delante, más posibilidad tienes de entenderte. Y esto sucede mucho cuando trabajas con parejas o en entornos familiares o de trabajo o con grupos. Cuando trabajas con más de una persona, te puedes dar cuenta de estos patrones, ¿no? Y tienes una persona que visualmente está pam, pam, pam. Oye, es que no ves lo que está sucediendo, está clarísimo. Es que parece que estés ciego con esta cosa, ¿no? No ves todo lo que te estoy diciendo, no ves lo que te estoy diciendo. Ya es una traducción muy bestia, pero es Sí, así. sí, No es un discurso total. tan raro, ¿no? Y el otro dice: mira, es que no lo acabo de pillar. No te lo cojo, no. Lo dices y me suena, no me llega aquí, ¿no? Y es muy kinestésico. El mapa de estas dos personas está muy alejado. Ujú. Está muy alejado y nos ayuda, nos favorece ser capaces de traducir esto a uno más rico, como puede ser, oye, pues si tú pudieras coger esta información que te está dando él, cuando está hablando el visual, al kinestésico, o si tú pudieras ver lo que te dice, que no lo siente, empezamos a traducir, empezamos a acercarles, empezamos a igualar ese lenguaje, ¿no? Y ese mapa empieza a encajar un poquito más y empezamos a poder ponernos un poco en la piel del otro para poder hacerlo. Cuando, por ejemplo, estamos hablando de comunicación a más de una persona a la vez, como puede ser un líder de un equipo, un profesor, un comunicador en general, un político, un presentador de las noticias, un escritor también puede hacer esto. Cuando una persona no sabe su público qué preferencia tiene, lo ideal es utilizar un lenguaje muy, muy rico
en sentidos, en los sentidos. Y Ujú. esto ayuda a que la persona genere una representación más completa, también más rica de lo que crearía. Es decir, tú, Ingrid, que dices que eres muy visual, por muy visual que sea, si la persona te ofrece contenido auditivo, empiezas a crearlo y esa imagen que si de por ti solamente hubiera sido visual, empieza a tener audio, empieza a ser mucho más rica y tu experiencia es más completa, ¿no? Am, por eso un escritor bueno si se pasa un tiempo describiendo el entorno, ¿no? Y te dice, oye, pues cuando entró en esa habitación y la luz era más oscura, tuvo que acostumbrar sus ojos y le llegó el olor de la humedad de ese sótano, de lo que sea, con una bajada de temperatura y podía sentir sus pies cómo iban tocando poco a poco. No es por gusto, Claro. es por lo inmersivo de ese discurso. Y realmente un Ujú. buen escritor hace que tú vivas eso y que tengas Ujú. esa sensación. Por eso los buenos escritores son más difíciles de trasladar al cine, Ujú. porque el cine no tiene esa explicación de los sentidos, a no ser que haya un diálogo, ¿no? De los Ujú. sentidos que no están presentes. El cine trabaja con el auditivo y el visual Ujú. y ya está. Sí, sí, estoy de Depende acuerdo. de Y lo que sobre le todo tengas lo que que tú explicar, decías, con el ¿no? frío también. De que a mí esto me sirvió para entender que cuando nos comunicamos con otras personas, si yo hablo, ¿no? Desde un lenguaje que tiene que ver con a lo mejor ver y la otra persona me habla todo el tiempo desde un lenguaje que es escuchar, a lo mejor no nos entendemos, ¿no? Porque es importante adecuar un poco el diálogo a los filtros, yo creo, de cada persona. Y el hecho de conocer la PNL, ya no tanto porque te quieras dedicar a formar en esto, sino para ti mismo, para comunicarte con otras personas, puede ser muy útil. Si yo me doy cuenta de que tengo en mi entorno cercano una persona muy kinestésica, pues a lo mejor nos entenderemos mejor si yo utilizo, sabiendo que existe esta capacidad de poder hablar, explicar el mismo mensaje desde diferentes prismas, utilizar el más apropiado a la persona que no tiene esa información y que a lo mejor no me va a saber responder a mí, ¿no? En tu De visión. forma visual, por decirlo así. Entonces, bueno, yo creo que esto sí que es algo muy práctico, como tú decías, que puede parecer también un poco pues simple, pero que a la hora de experimentar cambios, al hacer uso de la PNL, puede ser muy potente. Sí, de hecho, tú hablas de filtros, ¿no? Y es así, es un filtro. Es como por qué tamiz pasamos la información para traducirla a nuestro idioma, ¿no? Y en verdad existen muchos filtros que funcionan simultáneamente, ¿no? Este nos ayuda. Es sobre todo importante cuando tú ves que una cosa es muy obvia y no llega, y ese mensaje no está Ujú. llegando. No es una cuestión de razones, no es una cuestión de lógica, no es una cuestión de valores o de criterios, es una cuestión pura de lenguaje, ¿no? Ujú. Pero evidentemente también es importante entender que porque tú hables en el mismo idioma de la persona, no la vas a hipnotizar para que te diga lo No, que no, claro. No, no, de la hipnosis hablaremos después. con la información, sí. Pero luego, conociendo los otros filtros, como son la toma de decisión, los valores o las creencias de la otra persona, que son fáciles de detectar, son más fáciles de lo que nos pensamos, podemos generar una mayor capacidad de influencia y de transmitir el mensaje. Sí, sí. Súper Ujú. importante. Muy bien. Luego otra cosa que también para mí fue muy útil fue utilizar una herramienta que son las anclas, ¿no? Especialmente para anclar estados deseados, ¿no? Ujú. Bueno, habrá personas que nos escuchen y que a lo mejor pues hayan ya tenido una primera toma de contacto con la PNL y personas que no. Entonces, yo lo que voy a comentar de esto es que al final la PNL lo que te permite es decir, si yo en un momento, por ejemplo, es una cosa así que nos puede servir como ejemplo, se puede aplicar a muchísimas cosas más, ¿no? Si yo ahora mismo estoy viviendo una situación movida en mi vida, de intranquilidad, de preocupación, porque me está pasando algo, la circunstancia que sea, Ujú. tal vez, como no habré vivido toda mi vida preocupación, en algún momento habré estado pues, más tranquilo, más contento, más, no sé, más despreocupado porque mi vida era diferente. Yo puedo utilizar, llevar esa sensación en la que estaba bien
a un punto de mi cuerpo para anclarla y entonces cuando yo la necesite, apretar esa zona donde yo he anclado esa emoción que ya en un momento sentí para reconectar con ella. Sí. Lo he explicado muy resumido, pero sería esto, ¿vale? De hecho, sí, es un poco esto. Es decir, si nosotros nos hemos sentido alguna vez de determinada manera, quiere decir que tenemos la capacidad de sentirnos así. Felices, tristes, contentos, concentrados, desconcentrados, de cualquier manera. De hecho, generalmente las personas tenemos todo el rango de emociones, lo hayamos trabajado o experimentado más o menos, pero lo tenemos. Entonces, lo que hacemos con el ancla es simplemente facilitar el recuperar esa sensación que tuvimos en ese momento cuando la necesitamos. Una situación más problemática o simplemente, por ejemplo, a veces nos cuesta relajarnos cuando la situación no es problemática, ¿no? Sucede que tú llegas a casa y ahora no tienes que seguir trabajando, pero tu mente sigue chic, 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 chic. Entonces, en ese sentido, el ancla nos ayuda a trasladar esa emoción o ese estado que queremos a una situación donde simplemente nos interesa tenerla y nos está costando más, ¿no? Y es aprendizaje asociativo, simplemente. Es decir, el hecho de ponerla en un gesto o en una palabra o en una imagen es ponerle una etiqueta que en base a la repetición ayuda a ser mucho más fácil de recuperarla. De hecho, anclas las hacemos naturalmente, es decir, tú tienes esa canción que la escuchaste cuando te estaba pasando algo muy guay y te da buen rollo, no porque la canción sea de buen rollo, sino porque lo que te estaba pasando en ese momento te acuerdas. O al contrario, negativo también, ¿no? Tú pasas por esa calle en la que te pegaron una bronca tu pareja o tu amigo, no sé qué, y vuelves a decir, uff, qué mal rollo esto, pero la culpa no es de la calle, ¿no? Claro. Y eso es aprendizaje asociativo. Dos cosas que han ido juntas una vez o varias veces, nuestro cerebro entiende a prever que seguirán yendo juntas. Y eso lo utilizamos a nuestro favor a la hora de, oye, que yo me siento así y hago este gesto. Es más fácil que cuando haga este gesto pueda volver a sentirme así. En base a repetición, en base a la técnica en sí de crear el ancla, ¿no? Y esto, que es un proceso natural, lo utilizamos a posta y se convierte en una herramienta brutal, porque empiezas a poder decidir cómo quieres estar en cada momento. Empiezas a no tener días buenos o malos, sino días como tú quieres, ¿no? Y a ser más eficaz en la gestión de tus emociones también, en cambiarlas cuando no las quieres o en traerlas las que sí que quieres. Y eso es una de las primeras herramientas que se aprende siempre en programación neurolingüística, es una de las más famosas, pero yo no me canso de decir la infinidad de utilidades que tiene y de aplicaciones que podemos utilizar de esto. Sí. Pues sí, sin lugar a dudas, algo muy útil para, pues esto, ¿no? Sobre todo en aquellos, porque igual un ancla, pues cuando estás más o menos bien, no la necesitas tanto, ¿no? Pero hay momentos donde, bueno, la vida no siempre es, ¿no? Como una balsa de agua estanca, sino que es una montaña rusa, así que es una herramienta Es más. más útil gestionarnos a nosotros, la realiza también a veces, que gestionar el entorno exterior. Es decir, no podemos pretender que siempre vamos a vivir cosas positivas, porque el entorno no depende de nosotros, no todo depende de nosotros. Fijaos ahora con la situación del COVID que tenemos ahora mismo, pero sí podemos decidir cuál es nuestro estado interno. Y a veces cuando nos falta una estabilidad, resulta que lo primero que podemos hacer que sea estable somos nosotros. Y tener algo a lo que agarrarnos, que eso no nos va a fallar nunca, ¿no? Y es muy importante, de hecho, poder tener esas herramientas para poder hacerlo. Bueno, dos cositas más que me gustaría destacar. Una es la hipnosis. En concreto, bueno, yo pues fui alumna tuya y recuerdo en concreto mi primera hipnosis contigo fue espectacular. O sea, aparte de que tú lo hiciste genial y utilizaste pues muchas metáforas, que al final es el fin, ¿no? De la hipnosis, a través de un trabajo metafórico, hacer un trabajo interno en el que la persona pues esas metáforas las va llevando a su propio mundo interior y las utiliza como un recurso para poder cambiar. Sí que me gustaría que respecto al tema de la hipnosis pues pudieras desmitificar, ¿no? Un poco para las personas que les de yuyu esos mitos sobre que te manipulan y tal.
Bueno, es muy fácil, de hecho. Nosotros trabajamos con hipnosis ericksoniana, además, que es un trance ligero, no es un trance muy profundo. No se pierde conciencia, como mucho alguien se queda dormido de vez en cuando. Si en Ah, una formación roncó a alguien, me acuerdo sí, también. suele pasar, tenemos como un 10% de ronquidos de vez en cuando. Mm, Pero es porque utilizamos una relajación. Relajamos el cuerpo, cuando se relaja el cuerpo también se relaja la mente. ujú, Cuando se relaja la mente, lo que sucede es que tenemos menos barreras, menos límites para hacer conexiones con recursos que ya tenemos. Esto que estábamos diciendo antes del ancla, por ejemplo, oye, si tú alguna vez te has sentido feliz, eso está en tu biblioteca. Pero cuando estás agobiado, no estás pendiente de eso. Ese recurso no está tan accesible. La hipnosis nos ayuda a bajar esas barreras y que se puedan hacer conexiones para que la propia persona encuentre soluciones propias. Es decir, ujú, yo utilizo la metáfora para proponer como un campo de juego, ¿no? Pues vamos a un prado en el que pues la naturaleza suele ser muy útil, ¿no? Un prado en el que el sol cae y alimenta a las plantas y les da vida, y fíjate que el sol no hace nada especial para hacerlo, simplemente su manera de ser, su naturaleza, de dar esa energía a los demás, y por eso ni se ujú, desgasta ni tiene que hacer ningún papel, ¿no? Entonces, yo propongo esa reflexión para que la persona lo adapte a su vida como quiera y puede ujú, aprender pues, a no tener que hacer papeles delante de los demás, cómo puede aprender a ser más natural, cómo puede aprender a aceptar que los demás, cuando son naturales y no hacen papeles, son ellos mismos y que no lo tienen por qué hacerlo de una manera negativa o positiva para ellos, ¿no? ujú, Son aprendizajes diferentes y cada persona elegirá cada manera de hacerlo. Y lo chulo de esto, y esta es la base con la que trabajó Erickson, de la hipnosis ericksoniana, es Milton Erickson, ujú, padre de esto, y es decir que tú como coach, terapeuta, psicólogo, lo que quieras decirle, no tienes derecho a pensar que tienes mejores soluciones que el cliente o el coachee, ¿no? ¿Por qué? Porque los expertos en su vida son ellos. Los que claro, realmente conocen a esa persona con la que tienen el conflicto y a ellos mismos son ellos. Los que saben qué es mejor para desarrollarse en su trabajo son ellos. Entonces, lo que nosotros hacemos es proponer un entorno de relajación donde la persona pueda trabajar determinados aspectos libre y ujú, ayudarle y acompañarle en eso. Por lo tanto, el director de esa película es la propia persona, no tú como hipnoterapeuta, coach o lo que quieras ujú, llamarle, ¿no? Tú simplemente estás poniendo como el campo de juego. Y, ujú, y a partir de aquí los aprendizajes serán buenos porque son los que elige esa persona y serán adecuados porque son los que han salido de esta mente que está trabajando para encontrar soluciones. ujú. Confiamos en que la mente siempre intenta encontrar soluciones. Y eso es uno de los principios también. Y le permitimos hacerlo en un entorno adecuado de relajación, de confianza y metafórico también. El hecho de que sea una metáfora también ayuda a ese poder jugar con cosas sin tener que tener una repercusión real en el mundo y nos ayuda a generar ideas. Ujú, así es. Muy, muy útil también el tema de la hipnosis. Y bueno, tengo una última técnica que en mi caso también concreto fue muy, muy útil, fue la curación rápida de fobias. Concretamente yo en mi caso la apliqué al tema del accidente. A mí el accidente me generó estrés postraumático y bueno, cuando oía algún ruido imprevisto, especialmente si era por detrás, pues entraba en taquicardias, ¿no? Sí, Entonces, claro. bueno, el hecho de poder aplicar esa técnica me sirvió no para dejar de asustarme, ¿vale? Porque tengo que reconocer que aún hoy cuando sigo oyendo una cosa inesperada no puedo evitar sobresaltarme, pero sí que es verdad que ya no entro en esos estados, ¿no? De Exacto. taquicardia tan intensa Ya. en el que, bueno, más concretamente, pues yo tengo unas pulsaciones más bajas, suelo estar entre 40 y 50, ¿vale? Y pasaba a 110, 120, 130 en cuestión de segundos, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis un poco cómo la PNL realmente te ayuda en cosas reales sin que tú tengas que hacer muchos esfuerzos, porque yo a nivel consciente podía haberme trabajado mucho el decir, va, Ingrid, no te asustes, lo que pasó fue una cosa que pasó una vez, no, no, pero
yo no podía evitar que cada vez que, ¿no? Era como, además hacía el, ¿no? Como la sensación esa de susto terrible y ahora, pues bueno, me sobresalto, pero puedo continuar con una cierta normalidad, ¿no? Claro, es que déjame empezar por esto último que has dicho, ¿no? El tema de que tú te puedes intentar convencer de algo, pero tu cuerpo no tiene por qué reaccionar así, porque el miedo no es tan lógico como emocional y a veces intentamos trabajar el miedo de una forma demasiado lógica, que es complementaria, pero no es suficiente. Es decir, tú le puedes decir a alguien que tiene miedo a volar, tú le puedes decir 1000 veces que los aviones son más seguros que los coches, que lo son, pero eso no le va a quitar el miedo a volar. Y eso lo entendemos fácilmente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una reacción fisiológica y en buena parte viene de los sistemas de supervivencia que tenemos programados en nuestro sistema nervioso. De hecho, se dice que solo tenemos 2 miedos que vengan innatos, que vengan de serie, digamos, que son a las caídas y a los ruidos fuertes. Fíjate. ¿Sí? Que el resto son miedos aprendidos. Y de hecho, tiene sentido esto que dices de que no me quita el miedo del todo, pero sí la reacción fisiológica, porque cuando hablamos de una fobia, estamos hablando de una reacción exagerada ante un estímulo, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Pues la gente que tiene fobia a las abejas y le da una fobia de, pues si tú no eres muy alérgico, una abeja no te puede matar, pero la abeja te da la sensación, pues tú la ves y entras en modo de pánico. Es una reacción exagerada que ha aprendido es un mal aprendizaje de tu cuerpo, de hecho, ¿no? Entonces, el rebajar esa respuesta, estamos quitando la fobia, pero no el miedo. Y eso tiene un sentido también. El miedo es protector. El miedo no está mal que cuando tú oigas un ruido puedas estar en alerta, porque no sabes de qué va aún. Pero no necesitas el extra de la taquicardia o el acelerón de pulsaciones que seguramente a tu músculo, a tu corazón no le debe ir bien en un acelerón tan rápido, ¿no? Entonces, Bueno, a mí me tuvieron que medicar porque, claro, me generó, bueno, una arritmia, ¿no? Claro, era constante y al final eso, claro, es que si pues, además tú partes de unas pulsaciones bajas y pasas a unas súper exageradas, el mm, sobreesfuerzo es mayor. Pero bueno, lo que estamos diciendo es esto, es decir, no vamos a hacerte vivir sin miedo, porque si vives sin miedo, es más peligroso vivir sin miedo que en sí. algunos momentos, ¿no? Vamos a poder quitarte esa reacción exagerada y poder observar aquello que sucedió o aquello que originó ese miedo de una forma más objetiva y poder incluso aprender de ello cuando hay algo que aprender. No siempre, pero se puede hacer. Entonces, la cura de fobia rápida es, utilizamos estas representaciones mentales que hacemos, porque cuando tú tienes miedo sobre algo que ya ha pasado, no es que te vuelva a pasar, es que estás disparando una representación mental y tu cuerpo reacciona. Cuando tú tienes miedo aún más a algo que va a pasar, sigues sin tener el peligro presente. Es decir, tú sueles tener miedo el 90% de las veces sobre una representación de algo que ha pasado o algo que va a pasar. No sucede tanto que estás en presencia del peligro, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos los códigos de esta representación a través de los sentidos y a través de diferentes disociaciones para alejarte y acercarte a ello, para que puedas empezar a exponerte a esa situación de una forma controlada y segura y poder darte cuenta de que esa representación es una representación, no te puede dañar y tu cuerpo va a empezar a dejar de generar esas reacciones de pánico porque se da cuenta de que puede controlar eso. Y en cierta manera devolvemos el control a las personas ante esa reacción. Y está muy bien. Y es un ejercicio muy potente que además es una de las técnicas más chulas que hay porque utilizamos prácticamente todas las otras dentro de esa. Es una técnica muy larga que puede ser parecida a una hipnosis en la que vamos haciendo pues, diferentes asociaciones, anclas. Hacemos también más de escenarios, movemos también sobre esas representaciones la velocidad en la dirección del recuerdo y acaba la persona diciendo, oye, pues esto es maleable, esto lo controlo yo, el mando a distancia de esa tele la tengo yo y le vuelve a dar el control a la persona de sus reacciones, lo cual es el objetivo final, ¿no? Tener más control y ser más felices siempre que podemos. Y tanto, yo la verdad que estoy encantada porque, claro, a mí me ha supuesto, ¿no? Un cambio, mi corazón lo agradece y bueno, y creo que es algo que
puede parecer como, sí, ahora te vas a poner una fobia en una técnica de PNL. Bueno, pues ya digo, en mi caso concretamente ha habido un cambio súper importante a realizarlo una sola vez. Y finalmente me gustaría acabar un poco este espacio con el tema de algo que a mí me costó mucho entender y aún me lo tengo como que pensar y decir, a ver, ¿cómo era esto de los movimientos oculares y los accesos oculares? Sí, sí. Cuando miramos a la derecha, ¿qué quería decir? Cuando miramos a la izquierda, ¿qué quería decir? Porque esto realmente es práctico en el caso de tener una conversación también con alguien, el Ahora mucho darte cuidado cuenta, con los Zooms y los Skypes, porque hacen el mirroring de verdad, es decir, cambia de la dirección. claro, claro. Y estábamos intentando explicar esto en un webinar y en el Practitioner Online, y fue un festival porque hay gente que tiene la opción de la cámara girada, la cámara no girada. Dice, bueno, si miras hacia arriba es visual construido, pero ¿hacia qué lado? ¿Dónde? O sea, ¿qué mano es esta que estoy levantando? Y tuvimos mucha fiesta con esto, sí, sí. Bueno, esto realmente no es fácil, no No, creo que a nadie le resulte muy fácil, pero a mí me sirvió a nivel práctico, y hablamos de utilidad en este caso, para comprender que cuando una persona, por ejemplo, ¿no? Como tú decías con la mirada, está hablando y de golpe mira arriba y mira a la derecha o mira a la izquierda, este te acceso está lanzando a más. la información, exacto. Es decir, de hecho yo fui muy crítico cuando me explicaron los accesos oculares también cuando estaba estudiando, porque yo como, en mi experiencia como psicólogo y como también como entrevistador, porque yo vengo del mundo de recursos humanos, mi aproximación al lenguaje no verbal, y al fin y al cabo accesos oculares son lenguaje no verbal también, es de que no hay unas normas escritas, sino que vamos aprendiendo el lenguaje no verbal y para cada persona tiene un significado diferente, ¿no? Entonces, en accesos oculares lo que decimos es que cuando estamos accediendo a cierto tipo de información, y esto tiene sentido con lo que hablamos al principio, si esa información es visual, auditiva, kinestésica o incluso diálogo interno, las personas tienen tendencia a mover los ojos hacia uno de estos lados, ¿no? Hacia una de estas alturas, y sobre todo si lo están pensando o construyendo. Y evidentemente esto no es una ley al 100%, porque existe lateralidades cruzadas, existe aspectos culturales, sobre todo en la gestión del tiempo, ¿no? Tal y como nosotros escribimos, o como escriben los árabes, o como escriben los asiáticos. Creo que específicamente los japoneses, que escriben en vertical de arriba abajo. Y eso tiene aspectos que están ahí, pero también a mí me empezó a funcionar más, sobre todo cuando en una formación con una neuróloga me acabó de explicar que esto está relacionado también con los lóbulos cerebrales y las áreas visuales, auditivas y kinestésicas, y dónde están puestas. Y de hecho resulta que coinciden estos movimientos con apuntar hacia el tipo de información que tú estás haciendo. Además, ahora existen todas estas terapias de Rapid Eye Movement, ¿no? En las que hay unas desensitivaciones a través de unos movimientos oculares, y volví a comprobar que esos movimientos están relacionados con esta dirección. El MDR, ¿no? ¿Te refieres? MDR, exacto, ahora no tenía la palabra exacta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos esto, en cierta manera, debe estar cableado así, ¿no? A través de cómo funcionan las conexiones entre la herramienta que genera contenido y recupera contenido, que es nuestro cerebro, y la fisiología de nuestros movimientos oculares, ¿no? Eso también tiene que ver, sobre todo esto sucede cuando la persona tiene que hacer un cierto esfuerzo en recuperar la información. Cuando te dicen, oye, ¿qué hiciste el martes? Y necesitas hacer esto, ¿sí? Estás en visual, y puedes estar construyendo, puedes estar recuperando, pero necesitas hacer esto. ¿Por qué? Porque probablemente si estás accediendo a información visual y te sigue entrando información visual porque estás mirando a la otra persona de cara, pues hay un poco de conflicto entre el presente y lo que estás buscando, ¿no? Es una manera de también disociarte de lo que está pasando ahora para ir a buscar eso. Pero curiosamente lo hacemos hacia arriba, que es el visual. Cuando lo hacemos auditivamente, lo hacemos más en lateral, ¿sí? Y cuando hacemos sensaciones solemos mirar hacia abajo, también cuando hacemos diálogo interno, cuando hablamos con nosotros mismos. Y es una cosa que al principio puede costar mucho, primero de acordarte de estas direcciones, pero luego además porque hasta que no lo compruebas no te das cuenta que realmente es así en la mayoría de los casos, no en el 100%, en la mayoría de los casos. Y a medida que lo vas comprobando notas esa utilidad también en la comunicación. Cuando hablas con alguien,
y a ella le cuesta darte, oye, es que quería decirte, dice, vale, ¿qué imagen tienes? Dice, ¿cómo tengo? ¿Cómo sabes que estaba pensando en imágenes? Porque estoy viendo esto, ¿no? Le ayudas a destapar, escríbeme, ¿qué estás viendo? ¿Qué tal? ¿Tú? ¿Qué te estás diciendo en este momento? Y es muy potente, pero sí que es verdad que necesita un buen entrenamiento porque necesitas estar comunicando y a la vez atento a estas cosas. Y hacerlo. Exactamente, pero bueno, es una cosa que yo hasta antes de la GNL sí que conocía, los movimientos oculares, pero no era consciente de esto, ¿no? De cómo se puede sacar información sobre lo que está pasando a través de lo que la otra persona hace con sus ojos o con sus, ¿no? Bueno, a veces incluso no solo mueves los ojos, hasta incluso mueves lo que miras, ¿no? O sea, haces así y también mueves la barbilla o, bueno, en fin, es muy importante atender a esto y no estamos entrenados, como tú has dicho, así que todo es cuestión de práctica. Pues un placer, Pau, muchas gracias por todo lo que nos has Igualmente, compartido. ha sido muy interesante. Así que, bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo. Hasta el próximo. Chao.